buenas tardes, amigos de 2x3 en TV. Gracias por estar de nuevo con nosotros compartiendo el contenido de 2x3 preparado con muchísimo cariño con ustedes. Y esta tarde, durante toda la primera hora, tendremos el lujo de compartir con nosotros con el doctor Vicente Vargas, un reconocidísimo psiquiatra dominicano. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Qué bueno, y tendremos quien me acompañará también durante esta tarde, el periodista Bianco Martínez en su calidad de entrevistador. Buenas tardes, Bianco. Buenas tardes, alta gracia. Buenas tardes, doctor. Bueno, nosotros esta tarde, Bianco y yo como conductores, no vamos a hablar mucho. El lujo de nuestra tarde será el doctor Vicente Vargas, con todo el contenido de la salud mental de los dominicanos, factores de riesgo, violencia y toda esa serie de componentes que son parte fundamental de la salud mental del dominicano. Vamos a venir después de estos mensajes comerciales. Gracias por seguir con esta conversación con 2x3 en TV. Y como decíamos, con el doctor Vicente Vargas quisiéramos abordar en una síntesis apretada esta tarde una serie de temas que ustedes justamente discutieron, doctor, en un congreso que acaban de concluir. ¿Cuáles fueron las conclusiones fundamentales de ese congreso o los temas abordados? Bueno, fueron varios temas. Acuérdate, te decía que el nombre del Congreso se llama La Respuesta Integral de la Salud Mental para una Sociedad en Crisis. Eso abarca todo. Entonces estamos hablando de una sociedad en una situación que todos conocemos aquí: violencia, suicidio, drogadicción, trastornos mentales en sus diferentes tipos. Y entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Tiene que haber una respuesta. Entonces la salud mental plantea una respuesta integral, o sea que no es nada más desde un solo ángulo, sino desde muchos ángulos y también de forma multidisciplinaria, porque le toca a muchos sectores de las ciencias abordar y enfrentar la situación. Dentro de todo eso, hubo un tema central que tuvimos el primer día, que fue la mesa redonda que hicimos con la directiva de la Sociedad Mundial de Psiquiatría, su presidente y demás miembros estaban aquí, el presidente de APAR, el doctor también Rodrigo Córdoba, y abordamos el tema de las migraciones, o sea, qué impacto tienen las migraciones en la salud mental. Porque se habla mucho de las migraciones, pero en el mundo siempre ha habido migraciones, toda la vida ha habido, pero hoy día como que hay un auge de personas yendo de un sitio para otro. Aquí tenemos las personas que vienen de los campos a la ciudad, los dominicanos que nos vamos de aquí para otro país, pues siempre uno cree que es Nueva York, pero los dominicanos viajamos al mundo entero. Sí. A Sudamérica, a todas partes. En Alaska hay dominicanos. Sí, no, en Turquía hay dominicanos. No, yo tengo amigos que viven en Alaska y pacientes que viven en Alaska y vienen aquí cuando... Increíble. Sí, así es. Y tú encuentras dominicanos en todas partes. Pero uno, como hoy hablando tanto del tema, y uno siempre está pensando en los aspectos legales, pero no nos ponemos a pensar cómo impactará al que se va de su país, cómo lo impactará en su salud mental. Lo primero es que el que se va se desarraiga. Al desarraigarte, tú dejas atrás a tus hijos y probablemente a tu pareja. Antes los que viajaban eran los hombres, ahora también las mujeres se van. Entonces, ¿cómo va a impactar a tus hijos el que tú te hayas ido? ¿Cómo se va a impactar o afectar la relación de pareja de que uno se haya ido para un país y el otro se quede? ¿Quién va a asumir el cuidado de esos niños que se quedan? Todo eso sale, se vio que la familia extensa juega un papel importante en la inmigración, sobre todo la abuela. Muchos de esos niños se van a quedar cuidados por la abuela. Las remesas de los dominicanos de Estados Unidos para acá representan el 7% del Producto
Bruto Interno, o sea, que hay envuelto también un tema económico. Económico, claro. Macro, porque es el 7% de la remesa, pero micro, porque ese individuo que está allá le manda un dinerito a su familia. Ahora, ese dinerito que se le está mandando a su familia, ¿cómo afectará? Entonces se ha visto que muchas familias que se quedan aquí esperando ese dinerito de allá afuera, entonces eso hace que muchas de esas personas ni estudien ni trabajen. Esperando el dinerito. Que se acostumbran a ese dinerito. Y se ha visto que hay más hombres que se, como decimos en buen dominicano, que se acotejan, a los chelitos que van a venir de allá. Y los que están esperando ese dinerito y no se esfuerzan, entran dentro del grupo, los llaman los ni estudian, ni trabajan. Y ese es un problema que está en toda América. Pero también hay que pensar en la población vulnerable, los niños, los ancianos, los enfermos, si hay un miembro de la familia que sufra de depresión. Porque una de las cosas que vimos aquí es que la migración no es una enfermedad, pero la acelera y la impacta. Es un fenómeno social. Es un fenómeno que va a producir cambios en la conducta y en la psiquis y en la dinámica familiar. Cuando tú ves que una familia se degrada, que una relación de pareja se degrada, la familia puede quedar desmembrada, ¿ve? Y eso afecta emocionalmente. Yo recibo en mi consulta muchas mujeres que están viviendo en Europa y ustedes saben muchas veces cómo tienen que trabajar en Europa. Así es. Pero esas mujeres de que pueden venir para acá vienen a hacerle una casita a la mamá o a los hijos o a hacerle una mejora, un anexo. Y están haciéndole un gran aporte desde el punto de vista económico a su familia y al país. Pero hay un impacto de esa situación, esa separación sobre ellos. Cuando una persona se va a otro país, deja su cultura y va a vivir en una subcultura. Un gueto. Es un gueto. Vamos a poner el caso de un individuo que vive en el campo y él tiene su conuquito y sus animales, y su pollo, su puerco, y él ahí tiene herramientas y habilidades para desempeñarse en ese campo. Y de alguna manera él es alguien en ese campo. Pero ese individuo cuando se coloca en una ciudad, en Europa, en Estados Unidos, ese individuo no tiene herramientas para desempeñarse ahí. O sea, lo que hay que saber para manejarse en una gran ciudad. Él no sabe cómo él va a obtener servicios de salud, otros servicios, y muchas veces o sabe cómo hacerlo, pero no tiene tal vez lo que se llama la tarjeta o los recursos para eso, y se puede ver envuelto en ese ambiente impotente y frustrado y enfermo, y eso va a afectar su emoción, su psiquis. Si hay una predisposición genética, porque las enfermedades psiquiátricas tienen que ver con una predisposición, esa situación acelera y complica todo. ¿Y quién lo va a ayudar ahora? Que él está deprimido o se activó su psicosis o cualquier otra enfermedad que tenga. Entonces, todos esos son los elementos que hemos estado viendo desde la perspectiva de la salud mental en esos individuos. Ese fue un componente importante. Y luego vino la declaración que tú conoces muy bien, que la publicaste, y gracias por publicarla en el periódico. Pero aparte de eso se trataron otros temas también muy importantes. Dimos allá un curso de cómo medicar a los niños, porque no es lo mismo medicar desde el punto de vista psiquiátrico y de la medicina en general a un niño que a un adulto. Por supuesto. Entonces eso es una especialidad diferente. Tuvimos una jornada sobre psiquiatras infantiles de fuera y de aquí para capacitar a los psiquiatras dominicanos sobre ese aspecto. Tuvimos un curso también de neuroimagen en psiquiatría. O sea, aunque muchas de las enfermedades mentales no tienen indicadores biológicos para poder decir cómo existen las enfermedades de la medicina en general, sin embargo se ha ido avanzando también a través de las neuroimagen. Hay hallazgos que se pueden encontrar en una resonancia magnética que nos van a revelar que hay una X enfermedad psiquiátrica. Ahí tuvimos otro curso sobre eso. Luego se trató mucho lo que se llama el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, que no solamente se ve en los niños, sino también en los adultos. Muchos adultos pueden tener
ese déficit de atención. Se habló de la violencia, trabajó sobre la prostitución, la depresión, la ansiedad, o sea, fue una gama de temas, sí, una gama ciertamente. de temas, y los psiquiatras quedaron muy contentos con ese congreso, porque sobre todo nosotros hemos querido siempre, y lo decimos en la Sociedad de Psiquiatría, que la Sociedad de Psiquiatría, si bien es cierto, debe enfocar los temas de los psicofármacos, las moléculas, importante porque ha habido un gran avance a nivel de las moléculas para los trastornos mentales. Sin embargo, yo siempre insisto de que no nos quedemos solamente en moléculas. La psiquiatría es más que una molécula. El ser humano es más que darle un fármaco. El ser humano necesita mucho, en la medicina en general, pero en la psiquiatría más que nunca, humanizar la medicina, humanizar la psiquiatría. ¿Por qué? Porque con el avance que ha habido de hacer grandes centros, de tener aparatos nuevos, moléculas nuevas, a veces, sobre todo los médicos jóvenes, en ese empeño de ser más eficiente, de estar más preparados, de ser más eficaces, nos olvidamos de un componente fundamental, que es la relación médico-paciente. Y yo insisto que la Sociedad Mexicana de Psiquiatría tiene que siempre empeñarse en eso, en esos aspectos. Ahora a ti te ponen con un aparato y te dicen lo que tienes. Sí. Pero antes el médico tenía que fajarse, hacerte una historia clínica, sentarse contigo y saber todos tus familiares, tus antecedentes de la niñez, tus síntomas. Luego venía, te ocultaba, te decía, acuéstese ahí, te hacía una... Te revisaba hasta las uñas. Sí, claro. Los ojos, todo. Cuando yo estudié medicina, entonces nosotros teníamos que ir y hacerle el tacto en el abdomen, luego con el estetoscopio, ocultar ese corazón, esos pulmones, luego ver la garganta, los oídos, el fondo de ojo. Teníamos que hacer todo eso, buscarle el reflejo Babinski, el reflejo Pantal. Entonces había una cercanía, un contacto con ese paciente, y eso es parte también del tratamiento, que el paciente siente esa calidez y esa presencia humanizada del médico ahí, y en la psiquiatría más. Pero ahora no, ahora hágase esto, hágase aquello. Una máquina te da el diagnóstico casi. Una máquina te va a dar rápidamente ese diagnóstico, y a veces son diagnósticos muy buenos porque son rápidos y eficientes y precisos, igualmente un fármaco. Pero entonces se ha perdido algo, porque cuando hablamos de humanizar, es porque estamos diciendo se perdió algo. Y lo que se ha perdido es esa relación médico-paciente, ese encuentro tan humano, tan personal, y que nosotros hacemos mucho énfasis en eso. Y estamos tan afanados con eso que ahora voy a ir a Guatemala, y mi conferencia ya en el Congreso va a ser sobre eso. Mi conferencia se llama La depresión más allá de los neurotransmisores. Muy bien, muy bien. Bianco, querías... ¿Hay alguna manera, doctor, de recuperar eso que se ha perdido en términos humanos con tanta intermediación tecnológica, con tantos aparatos? Yo siempre he escuchado, incluso a algunos médicos, he oído especialistas y sobre todo he escuchado a los pacientes decir, ya los médicos no nos ponen la mano. Entonces, ¿qué es lo que se hace necesario para recuperar esa relación que se ha ido rompiendo entre médico y paciente con tantas intermediaciones tecnológicas? Sí. Decirle a los médicos, sobre todo a los jóvenes, que así como necesitan capacitarse para ser más eficientes, claro que eso es importante, que no se olviden de la importancia que tiene la relación médico-paciente. Y no solamente decírselo, sino que se lo mostremos, entonces que ellos puedan ver la diferencia. En los hospitales de todo el mundo, en los principales centros, se está trabajando mucho en ese aspecto, en humanizar los grandes centros. Pienso que también aquí en nuestro país tenemos que hacer eso. Y lo importante sería que un grupo de profesionales que puedan manejar eso entrenaran también a los psicólogos, a los psiquiatras, a los trabajadores sociales, las enfermeras, se entrenen sobre eso, y que se haga un plan
de que en la institución se vea que desde la misma dirección y todavía más alto que la dirección, que desde el mismo Servicio Nacional de la Salud que dirige el doctor Nelson Rodríguez o de el Ministerio de Salud que dirige la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que desde ahí se vea que hay una política y un interés, una voluntad de que se retome otra vez ese cuidado y esa relación cálida con el paciente. Claro, siempre digo, sin olvidar la importancia que tiene capacitarse y aprender a hacer buenos diagnósticos y además conocer cómo funcionan los medicamentos modernos, porque no podemos olvidar eso. Por eso en mi conferencia en Guatemala yo voy a hablar ahí de los medicamentos modernos en la depresión, pero voy a poner casos donde el medicamento moderno no fue suficiente y luego hicimos algún tipo de intervención que fue lo que produjo el verdadero cambio en el paciente. Yo tengo casos sobre eso que puedo relatarle, que ellos puedan ver, o sea, ok, el diagnóstico, ok, el tratamiento, claro, pero hacía falta ese encuentro de persona, del médico con ese individuo, y cuando uno hace énfasis en eso y es exitosa esa relación, uno ve cómo florece el paciente combinando ambas cosas. Doctor, algunos estudios que se han hecho, se han dado a conocer en el país, hablan de que el dominicano es uno de los pueblos más felices. Sin embargo, pues se habla también de tristeza, de mucha depresión. ¿Somos un pueblo tan feliz? ¿Por qué tantos problemas de salud mental? Dicen ustedes que hasta un 30, un 40%, pero nos lo va a decir después de estos mensajes comerciales. Continuamos con esta conversación, Bianco, con el doctor Vicente Vargas, y le preguntábamos si somos un pueblo tan feliz y por qué se habla de tantos factores de riesgo que afectan, valga la redundancia, nuestra salud mental. Mira, yo pienso que sí, que los dominicanos regularmente somos felices. Y no lo digo yo, sino la mayoría de las veces los extranjeros dicen que los dominicanos son espontáneos, que expresan sus emociones, son transparentes, ¿ve? Y cuando, nada más, yo no sé si alguna vez ustedes se han juntado con un suizo. Yo he estado en resort con familias suizas y tú los ves y de verdad parecen como tan robotizados, todo como así, que el dominicano no entra en ese esquema. No cuadra. Los dominicanos como que rompemos todos esos lineamientos y esos límites y esas cosas. Entonces, y sobre todo el merengue, ustedes saben que la alegría se vincula con el movimiento y nuestra música es muy movida. Si tú quieres ver a una persona contenta, ponle un merengue. Ponle un merengue. Que de que tú pones el merengue, hasta los extranjeros... Y mueve los piecitos. Exactamente, y hasta los extranjeros reaccionan. Entonces yo creo que sí, que somos felices, pero eso no quiere decir que todas las cosas que nos están pasando sean generadoras de felicidad, porque aquí han venido muchos cambios. Nada más hay que ver los tapones, o sea, cómo los tapones, el problema del tránsito está impactando la salud mental y emocional de la gente. O sea, eso produce un estrés enorme. Tú vas a un sitio que antes tú llegabas en 10 minutos y ahora 1 hora y para un tapón. Eso produce un efecto. Y las presiones económicas, el problema de la seguridad, de la delincuencia. O sea, a pesar de todas esas cosas que debieran habernos quitado la alegría, todavía conservamos la alegría, pero también tenemos nuestros problemas, no vamos a decir que no. Aquí hay unos índices de accidentes altos, el problema de eso es grave, la cantidad de muertos aquí por accidentes, la violencia contra la mujer, que es algo que cada vez que yo veo eso, yo siento como esa gran depresión interna, o sea, esa decepción del ser humano. Desilusión. O sea, yo digo, pero ¿cómo puede ser que un individuo, que esa fue tu esposa y que es la madre de tus hijos y que porque pasó algo, lo que pase, que tú decidas sencillamente quitarle la vida a esa mujer? Entonces uno se pregunta, ¿y a dónde podemos también llegar los
los seres humanos. Ese es un tema que por más que se hable, yo pienso que hay que estudiar profundamente qué le pasa a ese ser humano que hace ese cambio, ese giro dentro de él, y es uno de los temas que se ha comenzado a estudiar, pero todavía no se ha estudiado profundamente a ese individuo ahí. Tenemos muchas hipótesis para explicar de dónde viene la violencia, y si agarramos ese tema, ese sería un tema solamente para un programa. Completo, sí. Pero uno todavía se sorprende. O sea, hay gente que dice, no, me ha pedido la capacidad de sorprendernos. Cada vez que yo veo que un señor mató a su esposa o agredió a sus hijos, yo no dejo de sorprenderme y de impactarse. Y de impactarme con eso. Y eso lo estamos viendo con una frecuencia extraordinaria. Y esos índices de violencia contra la mujer no han bajado. Ya en lo que va de año han subido. Más de 60 mujeres han perdido la vida. Sí, 65 creo exactamente. Mucho más. Y yo digo, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer para reducir o erradicar eso por completo? Y tiene que ver mucho con la visión que hay de que el hombre es la figura de poder, que ya eso hay que cambiarlo porque ya la mujer produce. Mira, aquí estás tú sentada, tú aquí eres más inteligente que nosotros dos. Nosotros no tenemos por qué sentirnos de que somos superiores a ti. ¿Por qué? Porque somos varones. Pero tú eres una profesional brillante, destacada, haces tu trabajo. Tenemos que tener respeto por ti y no sentirnos que porque somos varones. Y todavía hay muchos hombres aquí que tienen esa idea de que el hecho de ser varón lo hace, que él tiene. Y entonces el hombre, como a veces no tiene la habilidad para manejarse emocionalmente y la facilidad de comunicación, entonces él dice, en lo que yo puedo dominarte en la fuerza, entonces me voy a la fuerza física. Eso hay que cambiarlo. La fuerza física y la violencia no resuelven nada, al contrario, lo empeoran todo. Eso es de la caverna, doctor, ¿verdad? Eso es cavernario, sí. La caverna, porque total. antes, en la época de la guerra, el que más peleaba era el superior. El más león, como se Pero dice. hoy día ya eso se superó. Hoy día el que más sabe, y ya está la era de saber más. Ahora se habla mucho de la inteligencia emocional. No solamente es tu saber intelectual, sino es tu capacidad de relacionarte con los demás. Y hay personas que a lo mejor no son tan brillantes intelectualmente, pero tienen mucha inteligencia emocional. Y donde llegan, se ganan a los compañeros de trabajo, se ganan a los amigos, se ganan a la pareja, a la esposa. Y si aparece un conflicto, su habilidad de manejarse con la esposa le permite superar las dificultades económicas, las diferencias que puedan tener por cualquier tema que hace que las parejas tengan temas. Y es uno de los temas con los que yo he venido trabajando hace mucho, con la calidad de la relación de pareja. Y hay un programa que ofrecemos en el instituto que yo dirijo que se llama Amor, Táctica y Estrategia. Es para ayudar a las personas. Parece de política ese título, ¿verdad? Sí, pero tú sabes de dónde viene ese título. Mario Benedetti, ese tremendo escritor uruguayo, él tiene un poema así que se llama Amor, Táctica y Estrategia. Y cuando yo vi el poema de Benedetti que explica cómo se acerca uno al corazón de la pareja, cuál debe ser la táctica y cuál debe ser la estrategia, yo dije, pero ese es el curso que yo doy. Y entonces el curso se llamaba originalmente Nuevas Maneras de Amar. Pero cuando yo vi eso, yo dije, pero en esas estrofas Mario Benedetti dice el curso, un curso de muchas horas. Increíble. Y por eso yo dije, voy a ponerle Amor, Táctica y Estrategia, porque resume, esa es la grandeza del poeta, del escritor, que puede recoger el pensamiento universal en una línea, en unos versos, y ahí es por eso que tú ves que un individuo tiene esa condición de escritor universal, como Mario Benedetti. En resumen, que ese curso es un poema. Es un poema, ciertamente. Bueno, resumiéndolo, sí, de alguna manera, Doctor, ¿la familia está en disolución? Esa institución que se llama familia. Claro, que debería ser el pilar de la sociedad, porque la sociedad es la reunión de todas las familias. Y en la medida que las familias están en crisis, pues tú vas a ver eso en la sociedad. ¿Dónde es que se forman a los seres humanos? ¿Cuál es la fábrica de los seres humanos?
Si tú tienes una fábrica defectuosa, pues el producto va a salir defectuoso. Entonces, la familia es donde se concibe a un niño, donde la madre va a dar a luz a un niño y donde se le va a dar la educación y la formación. Entonces, esa ternura de esa mamá, esa presencia de ese papá, esa presencia protectora de ese papá que cuida no solamente a los hijos, sino también a su mujer, esa responsabilidad, eso es lo que va a hacer que esos seres humanos puedan crecer en amor, puedan crecer teniendo una visión diferente de quiénes son ellos, de quiénes son los que los rodean, cuál es la conexión que van a tener con el mundo. Virginia Satir, una famosa terapeuta familiar, ella escribió un libro que se llama Las relaciones humanas en el núcleo familiar. Ella dice que hay 4 cosas básicas para las relaciones humanas en el núcleo familiar. Ella dice, lo primero es la autoestima. Los seres humanos que crecen en esa familia crecen sintiéndose amados, importantes, valorados. Si no es así, ya está una pieza importante, una de las columnas más importantes afectada. Luego ella habla de la comunicación. Cuando esas personas hablan entre sí, tú ves que son espontáneos, que pueden expresar sus sentimientos, tú ves la calidez o tú ves la forma en que se agreden a través de la comunicación. Ella dice que lo tercero es las reglas, que se pongan reglas racionales, porque un sistema humano tiene que funcionar con ciertas reglas, porque no puede haber un desorden. Entonces, esas reglas deben ser racionales, pero que deben ser igual para todos. No es que este las cumple y este no. Las reglas deben ser, los propios papás tienen que moverse dentro de ciertas reglas. Yo no le puedo decir a mi hijo que no sea agresivo y yo ser agresivo. Y aquí hay papás que le dicen, te voy a dar una pecosá para que deje de ser agresivo. Sí. Pero hermano, pero yo te voy a dar una pecosá para que tú dejes de ser agresivo. Lo que el niño va a hacer es ser agresivo porque yo se lo estoy mostrando, no aunque yo le esté diciendo lo contrario. Y lo cuarto es la conexión con el mundo de afuera. Tenemos que enseñarle a los hijos también cómo se van a conectar con el mundo de afuera. Y si hay un entorno difícil, aquí una vez este señor Humberto Rodríguez escribió una obra que se llama El cordón umbilical, que era una familia que en la época de Trujillo, por lo amenazante que era el entorno, se quedaron viviendo ahí entre ellos y cómo ellos no pudieron romper el cordón umbilical. Oh, Dios. Y mi amiga Nuria Piera una vez entrevistó aquí, ahí en la Ortega y Gasset, una familia de un dominicano diplomático intelectual que le escribía, le traducía al periódico Hoy, al Nacional, pero él no salía porque él vivió en la época de Trujillo. Y se quedó. Y cuando vino la caída del régimen y él vio que mataban a los calíes en la calle, entonces se encerraron ellos y la mujer trabajaba y ella era la que iba al periódico Nacional y el Hoy a llevar los trabajos. Y esos muchachos nunca salieron a la calle. Virgen Santo, o sea que... Y llegaron a adultos y salir a la calle. Te puedo hablar de eso porque después Nuria en ese momento me pidió a mí que viera esos muchachos. Entonces ellos fueron a mi consultorio y yo decía, aquí está lo del cordón umbilical de Humberto Rodríguez. Se dio aquí una familia por el entorno. Cuando hay un entorno peligroso, pues eso hace que la familia entonces no pueda expandirse y crecer de la manera correcta. Bianco, nosotros vamos a tener que despedir al doctor porque el doctor tiene otro compromiso, pero nosotros no tenemos palabra para agradecerle el tiempo que usted sacó para dedicarle a nuestros amigos televidentes. Usted sabe que este programa está a su disposición para cuando quiera venir a hablar de esos talleres, ¿verdad, Bianco? Hablar de su consulta, hablar de esos temas tan importantes, porque usted forma parte, doctor, de una generación de psiquiatras que ha tenido un impacto en el país en términos de peso. Y entonces eso para esta sociedad es importante. Ay, gracias. Le agradezco mucho, tanto Bianco como yo y Doris, que no están. Y cuando el doctor vuelva, tiene que hablarnos de las claves del nuevo concepto de abordaje de la salud mental. Esa respuesta integral y multisectorial que él refirió ahorita, el doctor tiene que explicárnosla después, desarrollándola ampliamente. Así que, el próximo y explicarnos día, cómo se produjo la ruptura de la atención tradicional con el nuevo concepto. Bueno, eso es una deuda. Así es, doctor, muchísimas gracias entonces y nos veremos en otro programa. Y ustedes quédense con nosotros que volvemos en breve. Cómo no, gracias.
Continuamos con el desarrollo de 2x3 después de esta entrevista breve pero sustanciosa, ¿verdad, Bianco? El doctor Vargas está en la cosa. El doctor está en eso, Tiene la facilidad de expresión y de la comunicación, Así pero es. además tiene elevados conceptos sobre su trabajo. Es un tipo Sí, conceptual. Es verdaderamente un psiquiatra con un peso alto Sí. sobre esta sociedad. Ha manejado cantidad de casos, igual que otros psiquiatras, Sí. de alta complejidad para la República Dominicana, como el caso del niño Llena, ¿te acuerdas? Sí, claro. Él estuvo en ese equipo Bueno. que analizó ese caso tan Ese es un complejo. caso de grandes ligas. Otro caso no tan complejo que hay que analizar es, Bianco, que a raíz del impacto del huracán Matthews en Haití, Haití está viviendo momentos muy Sí. duros, muy difíciles. Uno de esos temas, que no es el más grave tal vez, es el cólera, pero que toca la parte de salud. Ha impactado grandemente y va más de 300 personas, creo que más de 800 afectados y cantidad de muertos ya por cólera. Sí. Es probable que esa curva ascendente del cólera en Haití esté comenzando Ujú. después de ese episodio del... Porque ¿qué es lo que pasa con el cólera? Es una enfermedad infecciosa. Y entonces como infecciosa, si tú no tienes un buen manejo de las excretas, si tú no tienes un buen manejo del lavado de manos, porque por el lavado de manos comienza todo. Si no hay agua para lavarse las manos, tiene que venir todo tipo de enfermedades infecciosas y contagiantes. Sí. El cólera es una de las enfermedades que se puede prevenir. Sí, claro. No fácilmente, porque la prevención en salud no es una actividad fácil. Necesita que se invierta, primero, mucha voluntad, incluso voluntad política al más alto nivel. Por supuesto. Necesita que se inviertan recursos adecuados, en cantidades suficientes. Necesita concentración. Pero el cólera es una de esas enfermedades que se puede prevenir con una buena iniciativa, con un buen plan, con buenos recursos y con una política clara de prioridades. Así es. Pero si no... Bueno, eso no está tan... Lavarse las manos, ¿cuánto cuesta lavarse las manos? Cuesta poco. En el caso de Haití, sabemos que hay problemas hasta de agua. Sí. Porque en estos momentos Haití tiene una crisis humanitaria. Sí. Realmente, que ha traído problemas políticos desde aquí a la República Dominicana hasta Haití, la llamada comunidad internacional que habla mucho pero que hace poco. Sí. Tú sabes que hay una vorágine de una clase política en Haití que lo capitaliza todo para sus propios Sí. intereses personales. Sí. Pero mientras tanto los pobres haitianos están en la olla total, en la miseria total y en medio de una crisis que toca la salud también, que tal vez es lo más sagrado que tiene el ser La humano. balanza de la desigualdad en Haití, de la desigualdad social y económica en Haití es muy fuerte. Y cuando hay una crisis como la de hoy, cuando hay una tormenta, cuando hay un terremoto, sale a flote toda esa miseria, toda esa desigualdad, toda esa injusticia que se ha ido acumulando en Haití, día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Así es. Tal vez el terremoto, tal vez no, ¿qué digo? Tal vez, borro la palabra tal vez. El terremoto y ahora el huracán Matthews volvieron a levantar la falda de ese país, Sí. que algunos dicen que no califica como país, pero que lo es. Sí, es un país. Es un país, algunos dicen que es un estado en descomposición y todo lo que tú quieras, pero levanta la falda y si a alguien se le olvidó la situación de calamidad pública de esa nación, vuelve y nos la muestra. Y se la muestra a esa comunidad internacional que se afana tanto de defender a Haití, pero que en la práctica no aporta un centavo, ni hace nada para ayudarla. Pero es que Haití no se recuperó ni siquiera de la crisis humanitaria que le provocó el terremoto. No, por Todavía Haití estaba dando lástima en la calle y los organismos internacionales también, con su retórica hermosísima, también hablando y la gente muriéndose en la calle. Y entonces le llegó el ciclón. Vi un reportaje de un programa hermano que estuvo haciendo un reportaje directo en Haití. Y la propia cultura, porque los pueblos son ellos, como dices tú mucho cuando hablas de historias periodísticas, son ellos y su cultura. Y Haití tiene la suya, no es la mejor ni la peor, es su cultura y punto. Tema cultural, sí. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? El descuido con los cadáveres. Después de la tormenta, cantidad de gente murió. No se tiene ni siquiera exactamente. Escuché un reporte que hizo el periodista y diplomático Pastor Vázquez diciendo cantidad de res muerta, cantidad de chivos, de cerdo, de gallina, porque en la parte norte de Haití, norte, ¿verdad? Afectó mucho. Y entonces
Bueno, uno vio en ese reportaje cuerpos tirados en el piso por la que la gente le pasaba por el lado como si nada ocurriera, y todo eso, un cadáver en descomposición, genera muchos problemas de salud. Sí. O sea que no estamos hablando solo de cólera, sino de otros problemas que podrían devenir. Sí, sí. En ese país. Haití es un país muy expuesto, y esa zona donde ocurre una tragedia, ya un terremoto, ya un ciclón, ya una tormenta, yo creo que en Haití hasta una llovizna afecta. Afecta mucho, Y sí. crea una crisis humanitaria, porque tiene una condición muy vulnerable. Las construcciones de Haití son muy frágiles. Así es. Sí, porque son las construcciones de la pobreza. Y la las gente construcciones que están abajo, no las que están arriba en Petionville. No, por supuesto. Desde Ni luego, los donde están otros los sectores ricos. residenciales que se Ni donde crearon viven a los raíz de- políticos. No, exactamente. Y una cosa, bueno, que nos va a venir de Haití, porque ya la tenemos aquí de hecho, a veces me llama la atención cuando los periodistas preguntan que si ya tenemos el primer caso de cólera, y sucede que en lo que va de año hasta el boletín 40, que se de la semana 40 de epidemiología, llevamos 40 muertes por cólera. Es decir, que el cólera no es que nos viene de Haití, que lo tenemos aquí, pero evidentemente un brote desarrollado en Haití pues redunda en la República Dominicana. La ministra de Salud hablaba en estos días de 3 casos que vienen de Haití, específicamente en la frontera, y estaba llamando, Bianco, ella a que se incrementen las medidas de higiene en la frontera de la República Dominicana. Sí, sí. Bueno, Vamos a ver nosotros qué. tenemos que saber que esa relación tan cercana, porque vivimos en el mismo terruño, siempre plantea retos. Y una crisis humanitaria, en una crisis de salud, como la que hay ahora, desde luego esos retos son superiores. El Ministerio de Salud hace un esfuerzo muy grande. A veces lo logra, a veces no lo logra. Pero el Ministerio de Salud, cada vez que hay un reperpero sanitario en Haití, siempre activa sus defensas. Y eso hay que reconocérselo a la ministra. Así es. En estos momentos, de hecho, se ha dicho que la frontera está controlada. Y uno a veces se ríe cuando los políticos, tanto de Haití como de aquí, dicen sellar la frontera. Iban a sellar la frontera por los presos que se fugaron. Pero tú dices, ¿cómo que sellar la frontera? La frontera es mental, yo diría. La frontera no existe esa frontera física Yo me voy a que inventar tú una puedas palabra. cerrar. ¿Cuál es? Yo creo que la frontera es insellable. Me acabo de inventar una palabra. Porque es que la frontera tiene puntos críticos. Tú no puedes poner un guardia, ni tampoco un médico, No. cada 2 pulgadas, porque la frontera, aunque esta es una isla pequeña, pero en sentido proporcional es Gigante. Es gigante esa. Yo he caminado en lugares de la frontera, zonas montañosas, zonas boscosas, zonas difíciles de moverse, donde tú no ves un guardia, donde tú no ves una aduana, donde tú no ves un control, porque están hechos los puntos convencionales de traspaso, las aduanas y todo eso, pero en verdad hay más sitios sin control quizás que sitios con control. Además tú tienes unas patrullas caminando por una zona, pero no están presentes en todo el perímetro. Entonces cuando se mueven allá, alguien pasa, alguien cruza. Ellos están viniendo, los haitianos, a la frontera, a Los la haitianos nunca han diferentes dejado de venir. puestos fronterizos, pero para recibir chequeos de salud. Ah, bueno, eso Y eso se me ocurre, Bianco, no sé si tú recuerdas cuando el gobierno de Hipólito Mejía, específicamente el entonces secretario de Salud, doctor José Rodríguez Soldevila, planteó la necesidad de hacer hospitales fronterizos. No sé si recuerda ese ahí quizás nos puedan ayudar los organismos internacionales. hacer par de hablan hospitales tan grandes en la frontera, ¿verdad? Donde pueda recibir también atención. Desde luego, sí. Esas dos poblaciones, tanto la dominicana que vive de este lado como la que vive de aquel lado, que son hermanos en la práctica. Sí, Haitianos sí. y dominicanos conviven y olvidan que existe una frontera. Sí, lo que pasa es que cuando se va a hablar de las dificultades de la frontera, de un lado y otro, hay una cosa, la enfermedad no tiene nacionalidad, no, tiene es china, ni es nacionalidad. haitiana, ni es dominicana. Un paciente es un ser humano con una dolencia que hay que enfrentar. Entonces ya ahí tú no eres haitiano, ni eres dominicano, ya tú eres un paciente. Entonces yo siempre veo que hay esa discusión, esas son discusiones de la capital y de las grandes ciudades, porque en esos lugares... Y de los políticos. Bueno, Exacto. si usted lo dice. Esas son discusiones de los círculos políticos, de los círculos intelectuales, de los círculos urbanos. Pero en verdad, yo he visto en el río Masacre, yo he visto las lavanderas haitianas lavando su ropa de aquel lado, y he visto la lavandera dominicana lavando su ropa de este lado, y pasándose el jabón, que de alguna manera es una forma de solidaridad. De solidaridad, sí. ¿Tú ves? Mientras aquí los intelectuales están discutiendo el problema dominico-haitiano. Sí. ¿Tú ves? Y que si hay racismo y no racismo, y esa gente conviven como hermanos en la frontera. Sí, como hermano, sí. Porque es que hay una relación de amor-odio y una relación muy cercana. ¿Te entiendes?
algunos pueblos fronterizos hay negocios que trabajan básicamente para los haitianos y sin esa masa de compradores no tuviera sentido. Así es. Mientras tanto, amigo, aquí las autoridades han hecho una alerta también, sobre todo preventiva, dicen hay una alerta preventiva, de manera que no se olvide de que el cólera está en Haití y pongámonos aquí a incrementar nuestra medida de higiene. Veo que el síndico, el alcalde, está haciendo amago de hacer algunas cosas. Por ejemplo, una cosa positiva para la salud mental, inclusive, a propósito del tema del doctor, Vargas, es que iluminaron el Parque Mirador Sur y eso ayuda a la gente a tener una mejor salud mental, a que la gente pueda caminar. Ojalá que todo el entorno y todos los alcaldes comiencen a hacer su trabajo, a incrementar las medidas, recoger la basura de verdad. Yo digo, aquí en Santo Domingo toda esa Independencia está llena de basura, señor alcalde, y enseñar a la gente a que no la lance a la calle, porque no es que la recojan solamente, es también a educar al ciudadano, educación, sí, que ciudadano. sepa, Bianco, que cada basura que tú tiras a la calle es un foco infeccioso. Un poco infeccioso, sí. Que haya zafacones para que la gente coloque la basura, no que la tire. Aquí hay un problema serio en sentido general, un problema social, estructural, porque mira este caso de las enfermedades prevenibles. Dicen, hay que usar el agua de tal manera, pero es que aquí hay pueblos enteros sin agua. Completos. ¿Cómo se resuelve? Que le llega el agua 2 veces a la semana. Yo conozco algunos pueblos. comunidades en la sierra, en uno y otro lado, o sea, el norte o el sur. Yo conozco comunidades donde hoy en día, siglo XXI, no hay sanitario, no hay letrina, no hay nada. Y la gente hace sus servicios y sus necesidades y hace sus deposiciones, las hacen en el monte. Entonces, ¿qué impacto tú crees que puede haber en esa comunidad en términos epidemiológicos? Bueno, No. y es probable que mucha gente no sepa que aquí hay una comunidad que se llama, vamos a ver si me acuerdo de alguna, hace ya varios años que fui, que se llama la Sabana de San Juan, donde cuando yo fui en ese momento no había letrina. Tú sabes que las autoridades han dicho, recuerdo en la gestión del del ministro Bautista Rojas Gómez, que hacían falta 100,000 letrinas en el país. Cuando tú escuchas... ¿En qué siglo que estamos? Que se me olvida a veces Exactamente. cuando Yo a mí también se me olvida. Se me olvida. Pero que, Sí. que en este siglo hacen falta 100,000 letrinas. Ya ni se ha vuelto a hablar de eso. Y hace poco cayó ese documento en manos de un periodista y me dice, ¿se hicieron las 100,000 letrinas? Ay, mi madre. Digo, el tema salió de opinión pública. Sí, sí. Cuando tú dices que en vez de sanitarios se hacen falta 100,000 letrinas, tú dices si estamos bien o estamos mal en un país. Sí, sí. Es que esta sociedad es una sociedad agresivamente contradictoria. Muy Una contradictoria. sociedad de mucho contraste, ¿sabes? Donde hay gente que va y hace la compra a Miami y hay gente que no tiene agua Así y es. no tiene letrina. Gente que cena en Miami, se va a desayunar en Sí, Miami, exacto. almuerza en Francia y fácilmente está en el África a los pocos Sí, días. que va de un pronto y viene. De un pronto y viene. Sí, y aquí hay gente, yo conozco un señor que vive en un sitio, en una loma, que nunca salió, tiene 80 años y nunca ha salido de esa loma. O sea, el mundo para ese hombre es ese pedacito esa loma, de ese tierra, pedacito de tierra. ¿sabes? Y conozco lugares sin agua, lugares sin letrina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una sociedad que está naciendo prácticamente, a pesar de los avances que tiene, incuestionables en muchas áreas, pero esos desniveles, este es un país de 2 pisos, es más de varios pisos. De varios. Y entonces, en los pisos bajos, hay cosas que están comenzando, la luz, el agua. O sea, una sociedad que, Bueno, si nosotros pero- vamos a un país desarrollado y decimos, no, estamos luchando para que haya luz 24 horas, Ah, pero o estamos recuerda luchando para que haya 100,000 letrinas que faltan, no me lo van a creer. Pero acuérdate que aquí hay personas que vienen, por ejemplo, a Punta Cana o cualquier polo turístico de eso del este, De un pronto. y piensa que esa es la República Dominicana. Sí, sí, sí. Por Y eso. el trabajador, tú sabes que nosotros tenemos una cultura bien de pueblo, y a mí, por ejemplo, que en eso nos parecemos, me encanta hablar con la gente sencilla. Y cuando a mí me ha tocado ir como periodista a un hotel de eso, al que está sirviendo en la mesa, yo le pregunto, ¿cuánto es que tú ganas aquí? Sí. Y son gente del pueblo, de Asua, de Romana, que vive una realidad, que trabaja en esa realidad, pero él no pertenece a esa realidad. Sí. Entonces, mucha gente viene a la República Dominicana, mucha gente rica viene a la República Dominicana y cree que ese polo turístico donde está hospedado es la República Dominicana, y hay 12 repúblicas dominicanas. Hay 12. El que está ahí no se entera de lo que está pasando en el otro lado. Es como el empleado bancario que maneja millones de pesos ajenos
y después no tiene ni pasaje a veces. para llegar a su casa. La verdad, pero estamos haciendo sociología del programa, Sí, así es. porque una cosa está vinculada a la otra y la verdad Así es. que no puede haber un adecuado sistema de salud en medio de tanta pobreza y eso justamente es lo que hablaba el doctor Vargas y lo que dicen los salubristas. Desde luego, sí. Bianco, otro aspecto que quería comentar contigo y con nuestros amigos televidentes es, dice el Colegio Médico Dominicano que se han incrementado, duplicado prácticamente las demandas médicas y que eso atenta contra la calidad del sistema de salud. Si ellos saben que un procedimiento tiene alto riesgo, dicen que no hay procedimientos médicos 100% seguros. Desde que tú te sometiste a una cirugía hay un porcentaje de que tú estás expuesto. Y entonces que ellos están demandando que haya tribunales especiales para que si, por ejemplo, un paciente se somete a un procedimiento y por mala suerte, diría yo, ¿no?, fallece, el médico no sea juzgado como si fuera un criminal, cuando se sabe que hay una posibilidad siempre de que falle la vida. Sí. ¿Qué piensas tú de este tema de las demandas médicas frecuentes? Dicen ellos también... De la mala práctica. Por mala práctica, sí. Dicen ellos también que eso sucedió ya en Estados Unidos y en Sudamérica, que aquí hay oficinas de abogados asusando pacientes, saliendo de las clínicas. Se te murió un familiar, somételo. Es un tema bien complejo, bien complejo. Hay que pensar que el que muere en manos de un médico que comete mala práctica, a veces no la comete y se le acusa. O sea, tiene que haber un mecanismo de investigación y supervisión muy efectivo para no cometer injusticias. Pero hay que ponerse en primer lugar en el plano de los familiares de esa persona que fallece en manos de un médico. Y cuando tiene que haber instancias que ventilen, que investiguen, que supervisen, y en caso de que se compruebe mala práctica, alguna penalización tendrá que haber. Pero hay que ser justos también en eso, porque todo el que se le muere un familiar, ¿hacia dónde mira? Mira hacia los médicos. Y a veces el médico recibe un paciente que ya está en condiciones muy deterioradas. A veces está padeciendo una enfermedad crónica, ya está en una fase terminal, y es poco lo que hay que hacer. Aquí hay que apelar siempre a una cosa importante que dijo el doctor, a la relación médico-paciente, a que se mantenga a flote eso es lo que esa humanidad entre un ser humano y otro, es decir, entre ese médico y ese paciente que lo trata. Fíjate cómo hablaba el doctor de sus pacientes, el doctor Vargas. Fíjate con qué, casi con ternura, él habló con nosotros. A mí me dio seguridad ese doctor. Mucha. Si mañana yo tengo que buscar un psiquiatra. Un psiquiatra, casi lo estoy buscando, yo creo, ya, con todo este problema que tú tienes. Pero si mañana yo tengo que acudir a yo buscaría ese doctor, porque mira, en un programa de televisión de 15, 20 minutos, mira la seguridad que me Te dio. convenció. Mira con qué serenidad habló, y qué profundidad, y qué conceptualidad ese hombre habló. Bianco, con esa misma serenidad y ternura, yo te voy a pedir que nos despidamos de nuestros amigos televidentes, porque ya se terminó el tiempo. Gracias a ti, porque por 2 veces en ausencia de mi compañera Dori me has acompañado. Y 100 veces más vendría yo. Así yo es. me siento feliz aquí entre ustedes. Lo sé. Muchas gracias, Bianco. Gracias, amigos televidentes, y nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde por Teleradio América en 2x3 en TV.